Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta su cápsula, la lámpara de Florencia. El día de hoy tenemos el placer de estar con la licenciada Marita Martínez. Ella es una licenciada con especialidad en pediatría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, maestra, el día de hoy queremos tener una plática con usted Ujú. acerca de lo que es pediatría, qué es, cómo se desarrolla, cuáles son los parámetros donde entran las edades, todo lo que es acerca de esto, ¿verdad? Y cómo se desempeña también dentro y fuera del hospital. Pero antes de empezar con esto, me gustaría hacerle una serie de preguntas que Ujú. también pues, nos van a dar a nosotros un poquito de lo que es usted como persona. ¿Cómo es que empieza usted en la enfermería? ¿Cómo es que usted decide y dice, pues sabes qué, hoy voy a empezar mi vida con la enfermería? Bueno, va a sonar así como que muy trillado, pero muchas veces uno se da cuenta cuando realmente tiene vocación y quiere ser algo ya de su vida. Por ejemplo, a mí, en la secundaria, ya para terminar secundaria, me acuerdo que yo me veía únicamente como enfermera. Había compañeras que querían ser secretarias, otras querían irse pues a la universidad, bueno, a la prepa y luego ya irse a universidad. Pero yo desde un principio, dentro de las pláticas con mis grupos de amigas, siempre fui firme y dije, yo quiero ser enfermera. ¿Cree que de alguna forma alguien pudo haber, pues, dejado esa semillita, ese brote, alguna acción o inclusive, pues a veces pasa, Ujú. algún programa o alguna fotografía que usted haya dicho, pues, ¿sabes qué? Probablemente aquí es donde yo debería estar. Pues realmente no tengo a ninguna familia, a ningún familiar que sea enfermero o médico. Eh, Simplemente creo que vienen de las enseñanzas o la crianza que tengo de Ok. familia, de ayudar siempre al ¿El prójimo? prójimo. Sí, realmente, porque no tengo una persona o un ideal. Ok. Realmente yo conocía muy poco de la enfermería, lo poco que veía en la televisión o lo que oía yo las Cruz Roja que sonaba y dije yo quiero ir ahí, pero realmente fue más por crianza. Ok, esta Ujú. inquietud que usted genera con la enfermería, y pues bueno, trasladamos Ujú. a la enfermería pediátrica, pudo haber sido de alguna forma por que tuvo pues, cuidar a alguien, pues, bebé o algo, porque vaya, sabemos que cuando a nosotros nos nace la enfermería decimos, ay, pues es que cuidé a mi papá, es que cuidé a mi mamá, pero regularmente siempre son personas adultas. Pero cuando uno ya también empieza a tener el contacto, pues, con un bebé, con un niño, pues a partir de ahí también genera Ujú. esa parte, ¿no? Sí, de esa parte sí, mire, ahí va. Yo recuerdo que igual de pequeña siempre nos enfermábamos y yo pues soy la cuarta de nueve hermanos, De 9. entonces de pequeños pues todos se enferman y nos llevaban mucho con una señora a que nos pusieran em, Las las inyecciones, los inyecciones, medicamentos. sí, el antibiótico pues, y la veía yo a la señora, me la quedaba viendo, ella preparaba el medicamento. La veíamos desde que hervía la jeringa, porque eran las jeringas Ay, de ok. las Sí, antiguas, vaya, es sí, un salto de de diferencia. diferencia, sí, y las agujas, y las veíamos cómo preparaba y todo. Bueno, yo al menos eso sí me causó impacto. Ok. Dije, yo también quiero aprender, yo también quiero saber. Esa curiosidad. Esa curiosidad, siempre he sido bien curiosa. Entonces, de ahí me nació un poquito también del por qué saber cuidar a los niños o inyectar a los niños. Pero mi contacto fuerte ya fue cuando mi primer trabajo fue aquí en Hospital Conchita, que inmediatamente me contrataron y fui a dar al área de neonatología. Ok. El ver a los niños pequeños sobreviviendo o haciendo o luchar por el vivir me impactó mucho. Ok, entonces, Uh-huh. a partir de que ya tiene, pues, está graduada y empieza a Uh-huh. estar dentro de la enfermería en todo su esplendor y Extenso. más allá, o sea, estar en la primera etapa de vida, que Uh-huh. es estar en neonatología, porque ni siquiera estamos en No hablamos de hospitalización pediatría, pediátrica, o sea, no. estamos hablando de un neonato, o sea, una persona que viene del Viene vientre, del vientre prácticamente viene recién horneado. y de un kilogramo, por decirlo así. Sí,
ahí fue donde empieza esta inquietud y este afán por empezar con la pediatría. Así es, se convirtió en pasión. Ok. Inmediatamente cuando se cambian la vocación y sumas la pasión, amas lo que es tu profesión, Ok. al menos para mí. Muy bien. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la pediatría, más específicamente. Sí. Ya con la experiencia que usted cuenta y con todo el rubro de vida que usted ha tenido, ¿cómo me puede explicar la enfermería pediátrica en sí? Porque, pues vaya, la enfermería pediátrica abarca no solamente un bebé, o sea, abarca desde los 0 años hasta los 16 años y son etapas muy fundamentales, inclusive para el crecimiento de la vida de una persona y de un individuo. Sí, si hablamos de un concepto, pues bueno, es el que está en los libros. Pero lo que significa para mí la enfermería pediátrica es entregar mi atención, el cuidado a todo ese pequeño que requiere atención y sumamente de mayor atención. Porque un error cometido por mi enfermera es trascendental en el niño. Ok, sí, evidentemente, pues todo se traspola, Sí. muy complejo entre algo o una acción que se puede hacer entre una persona adulta y un pediátrico. Y pues bueno, vaya, dentro de la parte pediátrica, pues cada etapa que tiene cada uno. Sí. O sea, es muy interesante para mí el poder entender esa parte, porque cualquier, inclusive cifra que no hagas correctamente, puede desencadenar una problemática que nos va a generar inclusive hasta un proceso de muerte. Sí, sí, dentro de mis experiencias laborales o profesionales, mejor dicho, no voy a ventilar problemas, claro, pero de todas maneras uno ha visto cómo ese niño que se está defendiendo, cómo por un error tan sencillo de un medicamento puede retrasar o incluso hasta llevar a la muerte o al riesgo de muerte a un bebé. Estamos hablando de un pequeño, pero así como es en un pequeño, hay en cualquier fase del crecimiento y desarrollo, hasta en un niño de 16 años, que es lo que legalmente podemos decir que se maneja en los hospitales al paciente pediátrico. Con un error puede causar la muerte. Me gustaría saber qué tanta diferencia hay entre una atención, vamos a llamarla hospitalaria, y una atención de enfermería fuera de hospital. ¿Qué diferencias me podrías dar? Pues obviamente primero está que la atención, si me refiero a niño sano. Sí, vamos a hablarlo del niño sano. Ok, si me refiero al niño sano, sí es muy diferente el manejo del niño sano a un niño enfermo. El niño sano le vas a brindar toda la crianza posible en cuanto a alimentación, a lo que es atención en vacunas, todo ese proceso que un niño debe seguir normal para que se desarrolle correctamente hasta su edad adulta. Claro. Entonces, con todos esos cuidados que hay de niño, pues obviamente el niño no vamos a disminuir el riesgo de enfermedad. Pero si ese niño dentro de su en el recorrido de su crecimiento y desarrollo llega a enfermarse, la atención en un hospital pues se vuelve tiene que ser más certera. Okay. ¿Sí? Más especializada. Más especializada, porque no quiere decir que el niño sano no necesita una especialización en cuanto a la atención, pero es algo más común, porque es alimentación, etcétera, claro. Vigilancia. Pero un niño enfermo ya requiere un cuidado más especializado. Qué bueno que sabemos que la vigilancia, independientemente estemos hablando de un niño sano o de un niño pues en estado de enfermedad, se tiene que hacer totalmente igual. O sea, y obviamente tener un poquito más de énfasis cuando pues está enfermo, porque cada dato nos va a dar una observación diferente de la perspectiva que tiene pues de la situación. Sí, así es. Miren, por ejemplo, un niño que inicia en casa con una gripe común, hay cuidados que son caseros y que obviamente disminuyen el proceso, o bueno, aligeran el proceso de la enfermedad. Okay. Pero si llega a haber alguna complicación con alguna bacteria oportunista, porque el niño
de momento no hubo, no tenía sus defensas altas o que estaba completamente sano, hay riesgo y puede ocasionarle una infección bacteriana, como cuando son esa gripa se convierte en neumonía o en una bronquiolitis, y depende de la edad, y que tiene que hospitalizarse porque ya no alcanza su sistema inmunitario a compensar la defensa contra la bacteria. Pues sí, ese proceso de enfermedad. Empezando a hablar acerca de los procesos, me gustaría que me dieras una opinión acerca de los diferentes estados que se tienen, o vaya, un enfermero que está estudiando, o bueno, que ya tiene su licenciatura hecha y va a estar en su proceso de especialización en pediatría. ¿Qué diferencias, obviamente es muy notorio, pero qué diferencias se ven entre cada uno de los procesos que tiene el niño, neonato, escolar, adolescente? ¿Cómo es que los conocimientos llegan a ser inmersos en la persona? Bueno, no puedo decir que es de la noche a la mañana. Claro. Sí es un proceso que depende también de la persona. Okay. ¿Por qué? Porque yo le dije ahorita, yo soy muy curiosa. Desde chica siempre he sido muy curiosa. Entonces, me gusta mucho observar. Y la observación es parte de lo que me ha ayudado también a visualizar o prevenir complicaciones en los niños. Pero eso se da al igual, lo largo de la trayectoria de la profesión, no de la noche a la mañana. Tal vez sí, el estudio me ayudó bastante. Me ayudó a comprender las patologías de que pueden presentar los niños, pero no hay nada como verlo, o que me tocó ver muchas de las enfermedades de las que hablan los libros. Claro. Y pude ver esa relación. Entonces yo de ahí ya fui basándome en la experiencia que me tocó en cada caso. El desarrollo teórico que uno vaya teniendo, y claro, que se vaya sumergiendo fuera de la institución, pues también nos va a dar este conocimiento que nos va a proporcionar, dar una atención adecuada. Así y poder ver todos los casos de una manera completa, no solamente decir, ay doctor, pues, ¿qué es lo que le tengo que hacer al niño? ¿Qué cuidados le hago? Sí, obviamente que hay los cuidados que son colaborativos o los que nos indican, claro, obviamente, pero el que yo vea que un niño se está poniendo mal y que no está la indicación, pues no lo voy a dejar, ¿sí? A mí me tocó varias situaciones en las que tenía que intervenir, en las que no había indicación, y es desde una simple terapia, una simple aspiración, obviamente vigilando que el diagnóstico del niño, claro, pero simplemente la vía aérea, si está obstruida por secreciones, pues no voy a esperar a que venga el médico y administrar oxígeno y brindar una aspiración. Digo, aún a pesar de que ya un cuidado está indicado, pero no está bien establecido en cuanto cuánto se tiene que hacer. Claro, y estos conocimientos nos dan obviamente la fundamentación científica, y a veces parecen simples y pequeños, porque dices, ay, ¿qué tanto va a beneficiar que pues, aspiremos? ¿Qué tanto va a beneficiar que limpiemos? ¿Qué tanto va a beneficiar una posición? Pero obviamente el conocimiento que tenemos nos hace ser más capaces y tener un mejor desempeño a la hora de tener una atención pues con lo que es la pediatría. Así es, porque yo no sabía si, por ejemplo, yo le brindé ese cuidado, pero yo no sé si es porque el niño probablemente vuelva a recaer o porque simplemente está en el final del proceso respiratorio y que se le dificulta hacer algunas secreciones. Entonces, ya al último siempre dejan indicaciones de PRN esto, PRN otro. Claro. Entonces no me voy a quedar nada más con el PRN. O sea, si yo estoy viendo la necesidad de que tengo que hacerle ese cuidado al niño, se lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces no me quedo nada más en la espera en lo que es o en el cuadrito, sino ir más allá del simple cuidado y con el respaldo del conocimiento. Claro. O sea, ahí, claro, por eso le digo, siempre es a la par. O sea, debo tener conocimiento, estar segura de lo que voy a hacer, y que en todo lo que ha sido mi carrera, digo, lo he visto en teoría y afortunadamente me ha tocado en práctica. Dentro de esta experiencia que nos comentas,
me surge la curiosidad de saber si algo dentro de tu trayectoria, en el sentido de la experiencia con un paciente, ha marcado de manera positiva en tu desarrollo como persona. Ha marcado, hay positivas y también hay negativas. Claro, vamos a empezar con las positivas y luego las no tan positivas. No tan positivas. Muy bien, en lo positivo, el simple hecho de que una madre de familia se lleve a su niño a casa, bien, aún y con cuidados, pero bien, que ya se lo lleva, y que regresa y no lo trae al mes, los niños se ven bien cambiados y se ven muy bien, y eso es bien satisfactorio. El seguirle la pista, por decirle de cierta forma, saber que el niño evolucionó bien y que ya está ahora sí fuera de riesgo, con sus cuidados, pero digo, fuera de riesgo de muerte, es muy satisfactorio. E incluso hubo, ¿qué le puedo decir? Yo creo que hace unos 2, 3 años, no me acuerdo, hubo un evento en alta especialidad y nos invitaron, y los niños que atendimos pequeñitos, gemelos, trillizos o uno solo, nos los llevaron y ya son unos niños de unos 15, 18 años. Okay. No, lloramos Claro, de ver. El sentimentalismo, sí. Pues bueno, sale a flote. Sale a flote, no. E incluso niños que no nada más, o sea, que eran sanos, o sea, niños que se fueron con alguna enfermedad, pero que por el cuidado de sus padres, un niño a lo mejor con PCI, que está completamente, le puedo decir, bien. ¿Bien en qué sentido? En que dentro de su enfermedad, o sea, no complicado en úlceras, no complicado en enfermedades respiratorias, claro. O sea, bien. Las complicaciones que pueden traerte ciertas enfermedades. Entonces, el ver, es una recompensa, no sé, es bien padre, claro. O sea, es bien bonito ver a esos niños que los atendiste de pequeños y verlos ya grandes, pues vaya, sanos, sí. Creo que independientemente no sé si en esta me gana la emoción. No se preocupe. Realmente yo creo que a todos como enfermeros, en algún momento nos ha tocado esta parte de decir, pues yo atendí a esta persona y de repente me la volví a encontrar y, ¿sabes qué? Está en su flor, o sea, en su momento más, pero yo creo que en pediatría sale esta parte más explícitamente de lo que es inclusive... No, y déjeme le platico otra, porque claro. Hubo en una generación a quienes doy de clase en el sexto LEN, hubo una alumna, yo les platiqué un caso, porque me gusta platicarles los casos para que empaticen un poco y claro. Sepan lo que puede haber en el hospital para cuando vayan a atender a pacientes. Entonces le platiqué de un caso de una niña que tenía un cáncer de estómago. Okay. No precisamente de estómago, o sea, era un cáncer intestino, etc. Claro. Bueno, para no hacerla muy larga, esa alumna me dijo que esa niña era su prima. Ay. Me enseñó la foto y no, hombre. Claro, yo el mundo emocionadísima. A veces está en chiquito, o sea, creemos que vivimos en algo totalmente... Que vivimos lejos de unos de otros. Que no nos vamos a encontrar nunca y las conexiones ahí están. Sí, no, y ver súper bien a esa niña, no. Me dio también una satisfacción enorme. O sea, porque son niños que se vuelven guerreros ante cualquier enfermedad y ver que salieron adelante es un gusto enorme. Y estamos hablando acerca de las partes que son, pues, de grandes recompensas. Sí. Pero lo que no es tan de recompensas, ¿qué es lo que nos podrías hablar? Cuando se nos muere un niño. Claro, eso es lo más triste. Sí. Es lo más triste porque, pues, a veces Dios es el que manda. Hacemos todo lo posible por ayudarlo, pero ya cuando está definido su destino, pues no podemos. La parte más... Lo más triste, porque, insisto, vemos a los padres luchar junto con ellos, vemos cómo se rompen, es una pérdida grande, enorme, un hijo, y eso es de lo más triste, el dolor humano.
Claro. El empatizar, El empatizar. con el otro es una parte fundamental para cualquier parte de la enfermería y de Sí. cualquier sector que estamos en salud. Sin embargo, el hablar de un pediátrico, una persona que está Sí. empezando su vida. Sí, hablamos de que lo vemos nacer y lo vemos crecer y luchar y que al final pierde la batalla, pues es duro y es difícil. Y como cuando también te suceden cuestiones de errores, eso también eso marca mucho a la enfermería pediátrica. Yo creo que en general a la enfermería, pero digo, cuando se trata de un niño y que es un error que pudiste haber prevenido, es fatal. O sea, para mí fue muy fatal. No me sucedió directamente a mí a lo mejor ese error, pero te das cuenta y es a tiempo, pero que hasta dónde pudo llevar ese error, porque a veces son medicamentos de alto riesgo los que manejamos, Sí, sí, sí. es muy duro. Al menos la conciencia me lo dice. Es difícil, Ajá. vaya, como bien lo seguimos comentando Ujú. anteriormente y suena en algunas ocasiones redundante. Y Ujú. bueno, al final de cuentas la empatía de saber que algo tan pequeñito y frágil tiene Así que tener esas experiencias, pues, se vuelve muy, muy Sí, difícil. digo, si estamos a veces luchando porque sobrevivan, digo, pues no le voy a ayudar al otro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de otra etapa Ujú. en la vida del pediatra. La parte del adolescente. Ujú. Y aquí hay una cuestión que me parece muy interesante poder tocarla, que es el desarrollo sexual. Ujú. ¿Cómo crees que influye este conocimiento para el pediatra y para el paciente pediátrico, el que lo podamos transmitir? Bueno, uno cree, a veces generalizo, pero uno cree a veces de que porque son adolescentes y están enfermos, no viven esa parte. Y sí la viven, se preocupan mucho por querer llevar una vida normal. ¿Sí? Me tocó a mí una vez un caso también de un niño con un osteosarcoma y estaba creo que en primaria o secundaria, algo así, porque sí tenía 14 años. Y sin querer las compañeras le preguntaban, ¿tienes novia? No, que sí. Ok, ¿la quieres? Sí, sí, sí la quiero. ¿Y te va a venir a ver? Sí, aquí está afuera, me está esperando. ¡Ay! O sea, la evolución sigue. Claro. Entonces El hay que curso de la hacer, vida. sí, hay que hacer lo más normal que se pueda el conocimiento en este aspecto al niño. O sea, porque se preocupa y es una de las cosas muy preocupantes el de que si yo llegaré a ser normal, si yo llegaré a ser tener novia porque pues, no tengo pelo. Claro. Sí, o sea, en ese caso digo, me tocó un niño con este tipo de diagnóstico. Pero incluso con niños que son con enfermedades que no tienen el riesgo de vida, hay adolescentes que se preocupan mucho por su aspecto, que creen que a veces que por estar hospitalizados pues algo va a pasar. Claro. Entonces ya, si es por parte del médico, pues el médico le explica. Muchas veces el adolescente a veces no se abre tanto con enfermería, pero sí con el médico o con su mamá a veces. Pero siempre tienen a alguien Que puede ayudar que en puede ese ayudar. aspecto. Porque Y sí se preocupan. me parece muy nosotros. interesante poderlo tocar porque, bueno, sabemos que en México la edad de una sexualidad activa pues empieza a partir de los 12 años. Sí. Y esta parte, pues bueno, en pediatría entra 12 a 16. Sabemos que esa etapa, cada año tras año, pues la hormona entre cada uno de los individuos pues empieza a brotar. O sea, vivimos también en una sociedad que está muy inmiscuida en la parte del tabú y Sí. no se quiere tocar muchas veces. Pero yo creo que la parte del desarrollo sexual en el pediátrico es muy importante, tanto como conocimiento como el poder informarlo de una manera adecuada. Sí, digo, a lo mejor me faltaron ver más diagnósticos, no sé, pero de que se preocupan los niños sí se preocupan en ese aspecto. Creen que a lo mejor ya no van a poder tener hijos a veces también. Okay. Sí, simplemente por una infección, aunque se haga en la garganta. Claro, dentro de la inocencia. Exacto. Entonces, sí, esa parte sí es un poquito más no digo que sea del médico totalmente, digo, pero en cuestión de
se abren un poquito más con el médico. Ok, bueno, me gustaría empezar a hablar también de otras partes de la enfermería pediátrica. Y una de ellas es cómo se podría desempeñar una persona que ya está, pero no solamente en el hospital, o sea, ¿qué otras cosas se puede hacer dentro de la enfermería pediátrica? Bueno, la enfermería pediátrica no se encapsula nada más en hospital. Okay. Hay desde enfermera escolar, que pueden desempeñarse también igual como si fuera una vigilante de la salud escolar de los niños, en cuanto a vacunas, en cuanto a caídas, sí, como un primer nivel, exacto. Entonces están también las guarderías. Hay veces que no está bien normado a lo mejor el tipo de contratación, porque si eres enfermera especialista, pues en cuanto a los niveles de pago, ahí ya es otra situación. A ver Sí, por eso a veces prefieren contratar a una enfermera general. Pero lo que es enfermera especialista es lo ideal o lo idóneo para ese tipo de áreas. En algunas ocasiones he escuchado que un enfermero con especialidad en pediatría puede llegar a tener una clínica acerca del niño sano. ¿Me podrías explicar un poquito más a fondo esta parte? Sí, aquí en México no está muy abierto todavía ese tipo de consulta. Sí. Yo lo he visto más en países europeos, incluso en Estados Unidos o en Sudamérica, que es donde más se ve la parte de crecimiento y desarrollo. Y es permitido que la enfermera especialista tenga esos permisos para consultar. Aquí apenas en México y estamos ya como que con el permiso de recetar cuadro básico. Okay. Pero si hablamos de las enfermeras que son del sur, no se diga Perú, Chile, Argentina, estos son países que ven, Colombia incluso, que todo lo que es la parte preventiva o de primer nivel la manejan al 100. Al pie de la letra. Sí, o sea, en vez de ir a consulta pediátrica, lo llevan con la enfermera. Con la enfermera. Y es una parte que se podría implementar muy bien en México. Yo creo que tenemos las bases y pues podríamos llegar a tener unas muy buenas regulaciones si nosotros empezamos a tener esa sed por tener estos pues todo eso tiene que estar bien asentado desde la ley. Okay. Entonces, a la enfermería nos ha faltado un poquito más legislar aquí en México. Muy bien. Para poder desarrollarnos en todo esto. En todas las materias. En todas las materias. Y esta parte empezamos a hablar acerca de regulaciones y demás. Y yo quisiera preguntarte acerca de las tecnologías. ¿Cómo es que tú ves esta parte de metamorfosis en toda la pediatría? Porque vaya, hemos hablado contigo y nos has contado la experiencia que inclusive hasta las jeringas servidas, o sea, es un paso agigantadísimo. Totalmente es otra entre visión. Una época y otra. Me gustaría saber esa evolución que tú has visto frente a las tecnologías. Yo siempre que les enseño en clase les digo, ahorita los niños ya son de otra generación. Ahora sí, básicamente nacen con el chip. ¿Por qué? Porque desde niños ya traen esa programación. O sea, la mamá que trabaja, lo que le da al niño es la tecnología para que se entretenga. Okay. Entonces, de ahí partimos, desde la crianza. Y el niño se vuelve bien hábil y desarrollan bastante lo que son cerebralmente hablando, desarrollan bastante líneas de neuronales para el manejo de la habilidad. Claro, motriz y digital, o sea, en este caso con los equipos. Pero si yo le doy al 100 ese equipo, hay partes del cerebro que las dejan de un lado. Okay. Pero es una herramienta sumamente de gran ayuda si la sabemos manejar. Okay. Para que el niño se le dosifique y no nos traiga problemas tanto también de comunicación. Claro, y dentro de los procesos inclusive de conocimiento, tanto hospitalarios y fuera de,
podemos ver este proceso de revolución, inclusive hasta en máquinas que se pueden utilizar en los niños. Así ya es. no se hable acerca de cómo sacar una imagen, de cómo hacer un tratamiento, de cómo tener inclusive una monitorización, que es una parte Ellos se importante. graban, o sea, es mucha... Nos estaban platicando el otro día de una niña que traía su tablet Ok, y no le, o sea, pues una niña de 3 años no sabe leer, claro. pero el niño es muy listo, muy inteligente y memoriza, ¿sí? Ok, O sea, los procesos. se memoriza los procesos, entonces ya sabe que de qué tecla debe, Ok, colores, figuras. todo, todo. Entonces le digo, sí desarrolla mucho neuronalmente al niño, pero le resta a otras capacidades. Entonces hay que equilibrarlo, Muy nada bien. más. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a cerrar esta plática y me gustaría que me pudieras dar algún consejo que tú le quisieras dar tanto al personal que ya se encuentra dentro de pediatría y pues el personal que está en proceso de convertirse en pediatra. Pues bueno, para el que se va a convertir apenas en pediatra, que le gusta, que le llama la atención la especialidad, que no se desesperen. Ok, Que no se desesperen porque a veces nos queremos comer el mundo. el mundo. ¿Sí? Nos queremos comer el mundo y saber mucho y ya quiero hacer esto. Es con calma. ¿Por qué? Porque si yo me brinco un paso, al que le va a hacer daño es al niño. Ok, ¿Sí? Y para las que ya están inmersas en esto, que no decaigan. Porque a veces se desilusionan también de la misma profesión. La pediatría es muy, puedo decirle, noble. noble y se mantiene o como que es sostenida, rutinaria, por decir así. Y eso es lo que pudiera desesperar de cierta forma a la enfermera especialista. Siempre quieren más o quiero, ay, un caso nuevo. O sea, sí, entonces hay que mesurar Claro, la y de tranquilidad. alguna forma a veces inclusive se escucha algo frío por parte del personal. Así es. Sin embargo, viéndolo del lado del conocimiento, pues es muy importante para nosotros, pero también saber que si no están llegando casos, probablemente algo se está haciendo bien, tanto con la medicina. Ese es el con la pensamiento que hay que enfermería. tener, ¿sí? De que se está trabajando en el primer nivel y eso es a manera desde el embarazo con la mamá. Porque sabemos que desde el embarazo pudiera haber alguna dificultad con el bebé y si se trabaja bien, afortunadamente ese bebé puede llegar un poquito más a término para no traer las consecuencias que se traían antes por un bebé, al nacer prematuro un bebé. Muy bien. Acabas de dar un dato muy importante que me gustaría nuevamente recapitular. ¿Hablar de la enfermería pediátrica es hablar solamente de niños o es también hablar sobre la mamá? No se puede quitar el vínculo madre-hijo. Ok. ¿Sí? Entonces, tiene que estar bien la mamá, bien cuidada, bien alimentada, sus chequeos, para que ese bebé tenga un buen término de embarazo. Entonces, aquí podemos entender que no solamente entramos a partir de que el bebé nace, sino también desde un control prenatal en el cual también estamos muy inmiscuidos. Exacto. No es nada más soy enfermera pediátrica desde el 0 hasta, no. Podemos involucrarnos desde la vida prenatal. Ok, muy bien. Esto es muy reconfortante también de alguna forma, porque ahí es donde empezamos también a tener una cierta limitación de decir, yo no tengo que estar solamente con el bebé, o sea, yo también debo de estar con la mamá, muy al pendiente de ella. Sí, o sea, está la enfermera, la partera, la dula o la matrona, pero siempre se hace una mancuerna porque la matrona va a ver la salud de la mamá, entonces ¿quién va a ver la salud del bebé? Claro. Tenemos que... Bueno, venimos de un proceso en el cual hemos estado con una pandemia, hemos estado encerrados, las prácticas, los conocimientos y demás. Me gustaría que me pudieras dar algún consejo que le quieras dar a los alumnos que están iniciando sus procesos de estudio en enfermería y que están saliendo de sus procesos de enfermería. Sabemos que de alguna forma, pues, el dar consejos es muy redundante. ¿Pero qué me podrías dar tú? Desde el punto de vista como enfermera general, ¿verdad? No, ahorita no como especialista porque primero fui enfermera general. Claro.
de que no se desanimen porque la pandemia sí nos dejó muchas bajas en el estado de ánimo de muchos estudiantes, que incluso algunos ya desertaron, pero si la vocación está, si el deseo está, el gusto está, que sigan adelante. Muy bien. Pues bueno, agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Yo creo que esto nos llena de tantos conocimientos y pues es muy placentero poder tener estas pláticas con personas que tienen una amplia experiencia en todo este campo. Pues bueno, ojalá que les haya gustado la información que les estuvimos hablando, y cualquier cosa, pues bueno, ya saben que estoy aquí a la hora. Claro que sí. Y a ustedes también les agradecemos mucho su presencia. Ya saben que si les gusta este contenido pueden seguirnos, pueden suscribirse y pues activar la campana para que así puedan recibir las notificaciones de las siguientes actualizaciones que tenemos. Nos vemos hasta la próxima.